una persona no creyente de México me escribe y me hace una pregunta que realmente me ha conmovido. Y les confieso que me ha conmovido porque me pregunta lo siguiente, ¿no? Yo no soy creyente, pero tengo muchos amigos y familiares que son católicos. Y en consecuencia, me gustaría saber cuando me invitan a eventos que son católicos y a los cuales me gusta asistir porque me gusta celebrar con mis amigos estos momentos en su vida, bautizos, matrimonios, etcétera. Estando en México, supongo que incluye quinceañeras, nombremos la lista de los eventos por los cuales, o funerales, ¿no?, requiere ir a misa. Y me pregunta, ¿cuál es la mejor etiqueta respecto a la conducta que yo tengo que tener en misa para ser respetuoso? Y les digo que esto me conmueve porque no veo muchas veces en los católicos el mismo celo que tiene este amigo no creyente para portarse con dignidad y respeto en un evento que él sabe que, aunque él no crea, es significativo para aquellas personas que están participando. Y en consecuencia, yo creo que sin siquiera conocer cuál es la etiqueta propia del comportamiento en misa, porque me pregunta, ¿debo yo, que no creo en la presencia, obviamente, si es no creyente, no cree en la presencia real, entonces debo arrodillarme cuando todo el mundo se arrodilla, debo sentarme cuando todo el mundo se sienta? O sea, ¿cuál debe ser mi conducta? Yo creo que hay católicos que ni siquiera se hacen esa pregunta y no les interesa cómo se comportan, diciendo y siendo que creen. Entonces, en primer lugar, a este amigo no creyente le agradezco de todo corazón por la fineza y por la manera como edifica lo que significa ser un no creyente, que es una persona que no tiene una fobia a la iglesia, que no lo define el odio a la iglesia, básicamente el cristianófobo, que yo en algunas ocasiones he nombrado con el término ateillo y que sé que es un término que tiene un componente despectivo, por eso últimamente he tratado de no utilizarlo para no desedificar a quienes creen que, digamos, falto a la caridad llamándolos de esa manera. Pero la razón por la que utilizo ese término es para distinguirlo de las personas que son auténticos no creyentes y con los que me he encontrado, como me encuentro ahora con esta persona. Porque lo que caracteriza a los que llamaba ateillos es que efectivamente prefiero llamarlos cristianófobos, porque no los caracteriza lo que creen, sino los caracteriza lo que odian de lo que creen los demás, ¿no? Entonces detestan y hacen cuestión de Estado criticar, insultar y burlarse de la fe con groserías, con blasfemias, simplemente con el fin de odiar y de hacer saber a los católicos, a los cristianos, a los creyentes que los odian. Este no es el caso. Es una persona que es no creyente y en consecuencia sería interesante preguntarle ¿en qué cree? ¿No? Es la gran pregunta. Recuerdan que fue un debate importante entre un famoso agnóstico y el Papa Juan Pablo II en qué creen los que no creen. Y justamente este asunto es una pregunta interesante que me gustaría escuchar la respuesta, pero este no es el tema. El tema es el que me confía este amigo no creyente. Obviamente le debo una respuesta, digamos, después de todo lo que he dicho, de lo que me edifica la pregunta, le debo una respuesta. Mira, hermano, me gustaría decirte que existe una etiqueta escrita al respecto, pero no existe. Y la razón es porque la manera como se estableció la misa es bajo la presuposición de que todos los que participaban con la convicción de lo que estaba sucediendo ahí era el máximo misterio. Tanto así que inicialmente la posición de sentados no existía. Las misas se celebraban en unos lugares abiertos en donde solamente se podía estar o de pie o arrodillados. La posición de sentados luego se establece porque cuando habían personas mayores o cuando se explicaba la palabra y se extendían en la explicación de la palabra, entonces se decía a la gente que se sentara y con el tiempo más cómodo, más higiénico fue sentarse en las bancas, hacer unas bancas en vez de que la gente se siente en el piso. Pero cuando uno ve iglesias antiguas, las iglesias góticas, por ejemplo,
no fueron construidas para que tuvieran adentro bancas, no, eran simplemente grandes espacios, colosales en su belleza para la celebración del misterio eucarístico. Entonces, las normas han tenido que irse clarificando en la medida que aumentaba la tibieza de la gente. Entonces, digamos, a un católico que de verdad está convencido que ahí está presente Jesucristo, ¿habría que decirle que se vista bien? No. En consecuencia, las normas, ¿no? Hay sacerdotes que tienen que decir, no voy a dar la comunión a las personas que vengan vestidas impropiamente. Tienen que decirlo porque lamentablemente la gente no le da la importancia que le debería dar. Y en consecuencia, tú, como no creyente, comprendes mejor lo que significa el misterio de la misa que lo comprendemos algunos católicos, que ni siquiera nos importa cómo debemos comportarnos en misa. Entonces, esto no es para que te descorazones o te desanimes diciendo, bueno, entonces no sé qué cosa hacer. No, mira, actúa de la manera menos disruptiva posible, de la manera que interrumpas lo menos posible. En consecuencia, yo no creo que a un no creyente le tengamos que decir, arrodíllate sicambrio, quema lo que has adorado y adora lo que has quemado. No, pero obviamente si descubres que es más cómodo, que interrumpe menos y para ti no es un problema arrodillarte para acompañar a la asamblea, hazlo, no haces mal y no estás violando tu conciencia. Estás haciendo justamente un gesto de generosidad y de respeto. Pero si es que para ti es algo que no crees capaz de hacer, entonces no es una mala opción considerar la posibilidad de, en la parte eucarística, después de la homilía, retirarte y regresar al momento de la poscomunión. Está totalmente libre a tu criterio en ese sentido. Lo que sí es importante es que resulta tremendamente incómodo para los católicos, incluso otros católicos que tienen sus propias ideas de que no, los hombres no se arrodillan, solo se arrodillan las mujeres, ¿no? Y en el momento de la comunión, cuando los católicos tenemos que estar de rodillas y contemplar la elevación del sacramento, no lo podemos hacer porque hay una persona parada que cree que así está mostrando cuán hombre es, o que no cree, o lo que sea. Y en consecuencia hay una cuestión mínima de cortesía que está impidiendo que, porque esta persona quiere realizar un mensaje público con su estar de pie. Alguna gente me preguntará, oye Alejandro, pero ¿qué pasa con las personas que no se pueden arrodillar, que tienen problemas con las rodillas? Se pueden sentar y en consecuencia no impiden que las personas que deseamos mirar el Santísimo Sacramento en el momento de la elevación, en ese momento culmen, supremo, donde se realiza el gran milagro para nosotros los católicos, podamos, si es que así lo deseamos, contemplar el Santísimo Sacramento. Yo sé que hay personas que dicen, mira, en ese momento yo bajo la cabeza en signo de humildad, no me atrevo a mirarlo. Muy bien, no hay una norma al respecto. Pero la mayoría, por lo que yo veo cuando asisto a misa, preferimos mirar al Señor elevado en el momento de la elevación. Y en consecuencia, una persona que está de pie molesta. Yo participo en la Santa Misa Dominical, o también cuando asisto los días de semana a misa, los días que asisto durante la semana, en una parroquia que tiene un número muy alto de gente muy mayor. No digo mayor, muy mayor. Estoy hablando de personas en sus 80 y 90 años. Y en consecuencia son varios los que ya no se pueden arrodillar. Estas personas, con mucha conciencia para el resto de los fieles, toman asiento. Y en consecuencia no nos tapan en el momento de la elevación y no se convierten en una distracción estando ahí de pie, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, considerando la extraordinaria buena intención que tienes de ser respetuoso, es sé lo menos disruptivo, y pido perdón si es que no existe la palabra, creo que la estoy tomando del inglés, no me incomodaría enormemente si ese es el caso, pero interrumpir lo menos posible, ser un obstáculo lo menos posible, de tal manera que el resto de personas que desean participar
adecuadamente como corresponde de la Sagrada Eucaristía, lo puedan hacer. Ahora mira, probablemente te encuentres actuando con más reverencia que otros católicos, pero ese no es tu problema. Si hay católicos que no son coherentes con su fe, la caballerosidad que muestras en preguntar cuál es la mejor etiqueta te va a permitir también simplemente prescindir de ellos y olvidarlos. Tú eres el caballero, no es tu problema en consecuencia que otros no lo sean. Y obviamente yo, del cuidado que este amigo no creyente pone en participar en la Santa Misa, no puedo sino sacar una lección para mí mismo, decir yo que creo cuánto más tendría que estar preocupado en la manera de participar adecuadamente de la Santa Eucaristía. Que tengas un buen día.